Entonces, compañeros, vamos a hacer un repaso ¿Listo, pues? de lo que vimos hace 8 días. Voy a ponerme aquí cosas, me al favor. Hace 8 días estábamos viendo algo que se llamaba. Aquí está como. Lo de límites al infinito. Y nosotros habíamos visto algo que era límite cuando x tiende a un número a cualquiera de la función f de x y nos daba un número k. K es un número real. Esto eran lo que ya hemos visto, pues en los límites normales. Ahora en límites al infinito vamos a ver otros 3 casos, que es límite cuando x tiende a de una función f de x, que eso nos puede dar más o menos infinito, o límite cuando x tiende a infinito de una función f de x, que eso nos daba ya sea más infinito o menos infinito, o aquí teníamos cuando tiende a nos daba infinito, y acá el límite me falta uno. Cuando tiende a infinito da infinito, cuando tiende a infinito da k. Esto es límite cuando x tiende a infinito de f de x va a ser igual a un número k. Listo. Entonces el que ya hemos visto, este y este. Bueno, ya copiaron, ya ustedes hacían eso, ¿cierto? Sí. Bueno, lo de las formas indeterminadas. Entonces recuerden que formas indeterminadas no son números reales, ¿cierto? Ya esta es la que hemos trabajado con los límites, que es 0 sobre 0. Hace 8 días vimos una que era infinito sobre infinito. Yo no recuerdo si vimos la de infinito menos infinito, yo creo que sí, infinito menos infinito. Y las que vamos a trabajar hoy son estas: 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7 formas indeterminadas. Bueno, y ya hoy empezamos a ver cómo era lo de asíntotas. Pero si quieren, antes de empezar a hacer lo de asíntotas, estoy mirando a ver, hagamos un ejercicio de límites al infinito. Y ahí empezamos con las asíntotas. Entonces tenemos este ejemplo. Voy a mirar qué más tengo por acá para... Bueno, que estaba la definición, que algunos se aburrieron viendo la definición. Bueno, otra cosa. Ay, papuch. ¿Qué puede suceder? Es esta. Bueno, aquí la tengo. ¿Qué puede suceder? Lo siguiente. Lo tengo por acá en este curso. Otra que puede suceder es cuando x tiende a más infinito, a positivo, de una función f de x, nos puede dar un número k. O hacia este lado, límite cuando x tiende a menos infinito de una función f de x, que eso nos puede dar igual a k. A este lado es L y a este lado es k, ¿cierto? Aquí es menos infinito y mire que aquí tengo un número k, que es por donde va bordeando la asíntota a la curva.
Y aquí es más infinito y va tendiendo al número L, que es este L de acá. O puede suceder, esta también la hicimos hace 8 días como una grafiquita, lo siguiente, que L y K pueden ser iguales, o sea que lo puedo tener algo así. Supongamos aquí tengo un número L, y cuando tiende a menos infinito da L, y cuando tiende a más infinito da L. Ya otra cosa que vimos fue los teoremas de límites al infinito, que se pueden sumar, se pueden restar, pero recuerden que solamente se pueden sumar o se pueden restar cuando eran números reales. Supongamos este. Si tenemos límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de f de x de un número L1, y límite cuando x tiende a más infinito de una función g de x, que eso de L2. Este L1 y L2 pertenecen a los reales. Entonces en los teoremas, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer suma, puedo hacer resta, puedo multiplicar límites o puedo dividirlos. Pero siempre y cuando se cumpla esta condición, que este sea un número real y este sea otro número real. Porque si este, por ejemplo, da infinito y este también da infinito, no se cumplen estas condiciones de aquí abajo. ¿Listo? Entonces le voy a quitar esto acá, infinito, infinito. L1 y L2 tienen que ser reales. ¿Qué más hay por acá? Bueno, hay un teorema que se va a utilizar mucho, con límites al infinito. ¿Cuál es el teorema? Dice que el límite cuando x tiende, aquí puede ser más infinito o menos infinito, de una función 1 sobre x, que eso me va a dar igual a 0. O que es lo mismo si yo la elevo a un exponente n, o sea, x a la n, donde n va a pertenecer a los naturales. O sea, n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? No, cualquier número natural. Bueno. Las formas indeterminadas. Entonces vamos a hacer por aquí un ejercicio de... Ay, ¿será que yo estoy poniendo acá con las manos? Claro. A ver, ¿qué vamos a hacer? Miremos este de acá. Miremos este ejemplito. Tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos la raíz de 4x a la 2 menos 5x. Yo estoy como algo agripada, entonces ahí me disculpo. Si les pongo a hacer este ejercicio, evalúen ese límite, ¿cómo lo harían? Hay que multiplicarlo y dividirlo. Entonces primero miremos si tenemos alguna forma indeterminada, haciendo la sustitución directa. Entonces uno, ¿cómo hace la sustitución directa? Cuando tiene algo infinito. Entonces uno dice, 2 por infinito, pues me sigue dando infinito. 4 por infinito al cuadrado me sigue dando infinito. O sea, infinito viene a representar como un número muy grande. Entonces esto me daría infinito menos infinito. Y como esto no es una forma indeterminada, entonces aquí viene la cuestión, ¿cómo elimino esta forma indeterminada? Entonces una forma, yo creo que esta sí la vimos hace 8 días, era multiplicar y por el conjugado, ¿cierto? Así es, multiplicar y dividir. Entonces, ¿cómo me quedaría? Límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos la raíz de 4x a la 2
menos 5x. Todo esto por 2x más la raíz de 4x a la 2 menos 5x. Y todo esto dividido en 2x más la raíz de 4x a la 2 menos 5x. ¿Cierto? Va que estoy multiplicando acá por un término y acá por el mismo término. ¿Listo? Para que no me afecte el factor. Tengo que multiplicar y ir por lo mismo. Entonces ya que me quedaría el límite cuando x tiende a menos este con este, haciendo el conjugado de estos dos me quedaría 4x a la 2, ¿cierto? Menos este elevado al cuadrado. Recuerden que aquí hay un signo menos. Que no les vaya a olvidar ese signo menos. Ahí en el libro hay también ejercicios resueltos de estos. Entonces ahí elimino términos este con este y aquí multiplico el signo menos por menos más. Entonces ya me quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de 5x sobre 2x más la raíz de 4x a la 2 menos 5x. Acá Ángela para que apoye en el aire. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces ya aquí volvemos otra vez a evaluar el límite. Entonces 5 por infinito nos da infinito, 2 por infinito nos sigue dando infinito. Entonces miren que acá tenemos otra forma indeterminada que es infinito por infinito. ¿Cómo eliminamos esa forma indeterminada? Dividimos por el de mayor exponente, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería? X a la 2. X. No. ¿Sabe por qué no es x a la 2? Porque aquí tengo x a la 2 dentro de la raíz. Y al eliminar la raíz me quedaría x. O sea que el mayor sería x. Listo. Entonces, venga que aquí les voy a explicar algo, que por eso les puse este ejercicio que me parece bueno. En el libro también hay un ejercicio resuelto similar. Después yo les digo era cuál. Que es bueno para cuando tienen raíces. El menos multiplica 4x a la 2 y 5. Profe. Remoto apagado. Ay, qué pena. No, yo no lo apagué, se me fue sin culpa. Que ahí en el libro hay una forma similar. Ay, se está escuchando el eco. En la página 183, el ejemplo 19.16. Y x es igual a menos raíz de x a la 2 cuando x tiende a menos infinito. O sea, cuando x va a ser menor que 0. Entonces tengan en cuenta esto. Cuando hagan ejercicios que tienen así con raíces. Sí. Se les complicó la vuelta a ejercicio. ¿Cómo? Es que, bueno, entonces voy a ir por x, entonces tengo. Una parte que no se escuchó cuando usted comenzó después de dividir por x. Después de dividido por x no se escucha.
Ah, bueno. Yo voy a dividir por X, ¿cierto? Entonces lo que les decía es que en el libro que me dijo alguien, creo que fue Andrei, yo más o menos le reconozco la voz, que dividió por X. Entonces Andrei me dijo que el mayor era X a la 2. Entonces el mayor no es X a la 2 porque este está encerrado dentro de una raíz cuadrada. Entonces al eliminar la raíz de este me quedaría X solito, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta algo. Yo divido por X, pero aquí tengo una raíz. Entonces cuando tengo raíz tengo que considerar lo siguiente, que también está en el libro, en el ejemplo 19.16, en la página 183. ¿Qué tengo que considerar? Que X es igual a raíz de X a la 2, siempre y cuando X tienda a más infinito. O sea, siempre y cuando X sea mayor que 0. Y X es igual a menos raíz de X a la 2, siempre y cuando X tienda a menos infinito, o sea, X menor que 0. Esa era esa parte. Entonces ahora sí vamos a dividir todo por X. A ver qué nos da. Vean que aquí estoy dividiendo por X. Enseguida este X lo voy a entrar a dividir en este término que es un radical. Que ahí está de pronto lo complicado. Entonces ya me quedaría límite. Cuando X tiende a menos infinito, 5X dividido X da 5. ¿Listo? Sobre 2X dividido X da 2. Más, entonces ahí sí aquí entro este término. Voy a poner aquí más bien un paréntesis. Y X va a ser igual a menos raíz de X a la 2. A ver, ¿será que lo pongo adentro o afuera? Espera, yo creo que ya lo puse por acá. X es igual a menos... Pues ahí lo que tienen que tener en cuenta es el signo, este signo menos de acá. Menos X a la 2. ¿Listo? ¿Cierto? Acuérdense de esto acá. X es igual a menos la raíz de X a la 2. Esta acá. Porque aquí tengo X tiende a menos infinito. Entonces aquí ¿qué me queda? Aquí me quedaría 4. Bueno, hagámoslo. Vamos evaluando. 5 sobre, bueno, lo voy a hacer aquí, enseguida lo evalúo. 2 menos la raíz. Pues aquí estoy multiplicando más, por menos me da menos. Este y este me daría 4. Y este me daría menos 5 sobre X. Y ahí se evalúa el límite. El de arriba me quedaría 5 sobre 2. Este me daría 0, ¿cierto? Algo sobre infinito da 0. Menos raíz de 4 a 2. Ah, es que este ejercicio, ya me acuerdo, este ejercicio era del semestre pasado. 5 sobre 0. No, es que este ejercicio, yo me acuerdo que alguien me lo preguntó el semestre pasado, si no me acuerdo, si fueron ustedes o un grupo de Medellín. Y el ejercicio en el libro creo que está propuesto, espero yo lo busco, creo que está propuesto, pero da como está en el libro, pero siempre y cuando aquí sea más infinito. Es que no recuerdo bien, estoy como cuando uno sueña y se acuerda por pantallas, uno dice eso sucedió. Ese ejercicio está propuesto en el libro, pero creo que no nos daba la respuesta. Es el 12G. La respuesta da siempre y cuando aquí no sea menos infinito, sino más infinito. Es el 12G, está en el libro propuesto. Es en el capítulo, ¿qué? 3. El capítulo 4. ¿Sí lo vieron ya? Está, vea, ejercicios del capítulo 3, en la página 186, no, 188. El 12, ahí dice, evalúe cada uno de los siguientes límites al infinito. Hagan esos límites que les sirven para el cualquier. Ese es el capítulo 3. Ay, que no se me alborote la tos.
¿Ya vieron cómo va la respuesta, no? Yo la estoy buscando por acá. Es que yo creo que no daba igual. Capítulo 3, capítulo 4. Es que yo tengo este... No, yo no tengo la respuesta de eso, porque yo tengo una respuesta de aquí malas. No, yo no lo tengo. Y me tocó sacarle fotocopia a esa hojita porque este libro aquí la respuesta estaba mal en la hoja. Pero que la respuesta no coincide con el libro. O sea, daría, pues creo que era ese el error. Daría, pero siempre y cuando fuera x tiende a más infinito. Eso me lo preguntó un estudiante. Y lo hicimos en un taller. Pero creo que fue con la estudiante también. Bueno, en todo caso, Sergio lo hice como para que tengan en cuenta cómo eliminan infinito menos infinito, que es multiplicando por el conjugado, ¿cierto? Infinito sobre infinito dividiendo por el mayor. Y cuando tienen un radical, tengan en cuenta, cuando x tiende a más infinito, dividen por raíz de x a la 2. Y cuando x tiende a menos infinito, dividen por menos raíz de x a la 2. ¿Listo? Entonces ahora sí, entremos en materia de la parte de hoy y vamos a ver algo que se llama asíntotas. Entonces las asíntotas van a ser unas rectas. ¿Listo? Esas rectas no hacen parte de la curva. Pero entonces ustedes dirán, bueno, si nos pueden dibujar una función, ¿para qué carajos entonces voy a tener en cuenta las asíntotas si no van a ser parte de la curva? Resulta que las asíntotas me van a ayudar o me van a indicar más bien cómo se comporta la función y cómo va la función. Cómo se comporta y pues sería algo como por dónde iría, algo así. Listo. Entonces tenemos tres tipos de asíntotas. Unas que se llaman asíntotas verticales, unas que se llaman horizontales y otras que se llaman oblicuas. Estas verticales son de la forma x igual a A, o sea que son paralelas al eje Y. Estas son de la forma y igual a K, o sea que son paralelas al eje X, ¿cierto? De forma horizontal. Y estas oblicuas van a ser de la forma y igual a mx más b. ¿Listo? mx más b. Son rectas de esa forma. Entonces tenemos lo siguiente. Eso va a significar asíntota vertical. ¿Listo? Aquí les voy a copiar como un resumen y enseguida miramos lo que tengo en la presentación. Entonces son de la forma x igual a A. Son paralelas al eje Y, ¿cierto? Por ser verticales. Entonces, ¿qué tengo? Yo cuando hallo las asíntotas verticales, cuando tengo esto, límite, cuando x tiende, aquí puede ser más infinito o menos infinito, cualquiera de las dos, de una función. Si esta función, ay no, esa es la horizontal. Espere, yo como, no, yo no traje el liquid paper. Aquí no es, para las asíntotas verticales, aquí es, ¿cómo es? El A, el número A. De la función f de x. Esta Ángela tan juiciosa, porque no le queda ahí malo a ustedes. Entonces tengo acá límite cuando x tiende a un número a de f de x. Entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo que la asíntota vertical me dio x igual a A.
Después de que yo tenga que la asíntota vertical medio x igual a a, voy a evaluar el límite de la función. O sea que aquí el límite cuando x tiende a y a es la asíntota vertical. Entonces voy a mirar si esto me va a dar en el infinito o en el menos infinito, ¿cierto? Enseguida hacemos un ejercicio hallando estas tres asíntotas. Entonces la A también, enseguida la copia que aquí tengo el Wikipaper, entonces la A también la puedo evaluar tanto por la derecha como por la izquierda. Y por la derecha o por la izquierda me puede dar o más infinito o menos infinito. Aquí esto es como un resumen, enseguida ya en la presentación está toda la carreta. No, esto está muy fresco. Para que les quede como un cuadrito resumen ahí. Enseguida les copio la I. Y ya aquí en el otro coso es la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Entonces decimos, la asíntota horizontal es y igual a k. O sea que es una recta que es paralela al eje x. Y como es paralela al eje x, entonces tengo lo siguiente. Límite cuando x tiende ya sea a más infinito o a menos infinito, eso me tiene que dar un k. Ahí de pronto se ve algo enredado, pero enseguida haciendo ejercicios van a entender mejor. Entonces, miren que en la asíntota vertical yo hallo una asíntota x igual a a. Enseguida les digo cómo la llamo. Y después de que yo haya esa asíntota x igual a a, evalúo el límite. Entonces el límite yo miro cómo se comporta la función. Si la función tiende hacia más infinito o hacia menos infinito en esa asíntota. Mire que aquí es x igual a a. Y ya depende de la función, tengo que evaluarla tanto por derecha como por izquierda. Y en la asíntota horizontal, ¿yo cómo hago pasar que hay una asíntota horizontal? Si límite cuando x tiende a más infinito de la función, me va a dar un número k. O me va a dar un número k cuando x tiende a menos infinito. Enseguida les voy a recordar un teorema que vimos hace 8 días. De pronto para los que se fueron muy temprano. Y en las asíntotas, ¿le vuelvo la hoja? Bueno, ya voy. Súbala aquí en la esquinita, no se ve. Ah, la esquina no se ve por la cara mía. Ahí es un K. Bueno, y en la asíntota oblicua sería y igual a Mickey Mouse. Una forma de hallar la pendiente de la recta es diciendo que el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x sobre x y el b, no, es que no me va a caber, y el b igual límite. Esta es una forma de hallar m y b, ¿cierto? Que esta es la pendiente y el otro es el intercepto con el eje y. Pero enseguida miramos otra forma que me parece más fácil de hacerlo. Cuando estos límites no existen, cuando no existen estos límites, no hay asíntotas oblicuas. Aquí es como un resumen de todo lo que hay en el libro. Pero entonces, para que me entiendan de pronto lo de la asíntota horizontal, les voy a copiarlo del teorema de hace 8 días.
Recuerden que M es la pendiente y B es el intercepto con el eje Y. Ya. Entonces, ¿qué es lo del teorema? No, es la única forma que hablan, es que era para verse al lado. No es que era para ver si participaban. Y en coro. Cuando no existen estos límites, no hay asíntota oblicuo. AO significa asíntota oblicuo. Es una forma resumida de copiarlo. Cuando No, la pereza no, la eficiencia, porque entre más rápido hagan las cosas mejor. El resumen. La abreviatura. El profesor de español no les ha enseñado a abreviar palabras, tienen que aprender. Así, yo abrevio también. Se entiende. Ah, estas por aquí aparte, que las voy a necesitar. las letras matemáticas, letras matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué decía el teorema que vimos hace 8 días? Que si yo tengo una función que es un polinomio, h de x sobre g de x, que eso es igual a su m, x a la m, más a su 1x más a su 0. O sea, es la división de dos polinomios, ¿cierto? B sub n, x a la n, más B sub 1x. Ustedes miren en sus apuntes ahí que lo vimos hace 8 días. Entonces, ¿qué decía el teorema? A sub m y B sub n eran los coeficientes del polinomio y eran distintos de 0. Entonces decía, primero, si el grado del numerador era menor que el grado del denominador, y con esto hicimos 3 ejercicios. Entonces teníamos que el límite cuando x tiende a más infinito de h de x sobre g de x era igual a 0. Para los que nos dieron hace 8 días. El segundo sería, si m es igual a n, entonces límite cuando x tiende a más infinito de h de x sobre g de x era igual a la división de los dos polinomios, ¿cierto? Y el tercero, que si m es mayor que n, entonces límite cuando x tiende a más infinito de h de x sobre g de x igual a infinito. Entonces, según este teorema y según lo que acabamos de ver de asíntota horizontal, que lo tienen allá copiado, ¿en cuál de estos 3 casos tendríamos una asíntota horizontal? ¿Qué copiaban de asíntota horizontal? En el 2. Eso, en el 2, cuando el grado del numerador es igual al denominador. Porque acá dicen lo de la asíntota horizontal, dice que cuando yo tengo acá más infinito o menos infinito, me tiene que dar un número real, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo un polinomio y el grado del numerador es igual al grado del denominador, ahí tengo una asíntota horizontal. ¿Listo? Para que vayan ahí mirando esas cosas. Entonces, lo que acabamos de copiar ahí en resumen, aquí está en la presentación. Hay 3 tipos de asíntotas: horizontales, verticales y oblicuas. Las asíntotas no hacen parte de la curva, pero van a ayudar a visualizar cómo va a ser la función, va a ser la forma de la función. ¿Listo? Bueno. Tenemos ahí asíntota vertical, x igual a, que son rectas paralelas al eje y. Esa presentación ya está en la plataforma.
Tenemos asíntotas horizontales que son y igual a k, que son rectas paralelas al eje x, y asíntotas oblicuas que son rectas de la forma y igual a mx más b. Entonces vamos a ver gráficamente cómo sería. Entonces, miren que ahí tengo la primera gráfica que dicen que es la recta A. Miren que hay x igual a A, ahí tengo una recta vertical. Listo, esa es una asíntota vertical y miren que ahí va la función rodeando por la asíntota. La va rodeando. Aquí tengo la asíntota horizontal. Listo. Y por aquí tengo una asíntota oblicua. La asíntota oblicua simplemente es una recta. Listo. Vea que la asíntota oblicua está de forma punteada. Y aquí está punteada. Y aquí tengo otra asíntota oblicua. Miren que ahí puede tocar la asíntota, la recta, pues la curva puede tocar ahí la asíntota oblicua. Listo. En la vertical y en la horizontal no. Bueno, y ya lo que acabamos de ver, que la recta y igual a k es una asíntota horizontal de la curva si cumple estas dos condiciones. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a k, o límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a k. O sea que se cumple cuando tengo un polinomio y la división, el grado del numerador es igual al grado del denominador y el resultado es los dos coeficientes, pues la división de los dos coeficientes. Entonces miren una cosa, ustedes tienen que y igual a mx más b es una asíntota oblicua, pero si la m fuera 0, si la pendiente es 0, miren que ahí tengo una asíntota horizontal. O sea que la asíntota horizontal van a ser un caso particular de la oblicua. ¿Cuándo qué? Cuando m sea igual a 0. Aquí ya tengo las verticales, porque ya les he mostrado las verticales. Entonces las verticales, siga, miramos cómo la vamos a sacar. La recta x igual a es una asíntota vertical de la curva y tiene que cumplir lo siguiente. Cuando yo después de sacar la asíntota, el límite cuando x tiende a esa asíntota de la función f de x, miro cómo se comporta, si en más infinito o en menos infinito. Lo mismo que como lo hace tanto por la derecha como por la izquierda de la asíntota. Listo, enseguida hacemos un ejemplito de eso. Voy buscando el ejemplo. Pegamos las raíces de g de x. Bueno, la recta no vertical, la que es la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto con el eje y, cuando x es igual a 0 es una asíntota oblicua, si límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de f de x menos mx más b es igual a 0. Cuando x yo lo que eso no la copiamos ahorita. Cuando x es igual a 0 no es una asíntota horizontal. Esta es una... pero es que igual hay que hallar m. Enseguida miramos una forma de hallar la asíntota oblicua. Yo por aquí tengo varios ejercicios de esos. Bueno, y para determinar las constantes m y b se pueden calcular de estas dos formas, pero hay otras formas de hacerlo. Se me utiliza hojita. Bueno, vayan leyendo ahí que me agarró la tos. Lo mismo que les dije ahorita. Las asíntotas nos van a ayudar a determinar cómo va la función, cómo va la grafiquita. Claro, ni que estuviéramos enojadas. Esa es una forma de hallar la pendiente y el intercepto.
Bueno, esta es otra forma de hallarla, que es m límite... Ay, ahí no se ve. Así. Otra fórmula para determinar la pendiente de la curva es así: m igual al límite cuando x tiende a más infinito de f' de x, haciendo la derivada y sacándole el límite cuando x tiende a más infinito. Es otra forma de hallar la pendiente de la asíntota oblicua. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el límite, miren que ya es el límite cuando x tiende a más infinito. Pero si yo hago los dos cálculos, límite cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a menos infinito, y todos dos me van a dar pues como dos números, entonces vamos a decir que vamos a tener una asíntota doble. Eso está en el libro. Bueno, esto sí sería bueno como... Espérate una cosita. Bueno, hagamos lo siguiente. La raíz. No, ahí lo están igualando a cero, o sea, la raíz. Sí, lo que menos. Entonces supongamos que yo tengo una función racional de esta forma, así como hicimos este repaso de este teorema, que fue f de x igual a h de x sobre g de x igual a su m, x a la m más a su 1, x más a su 0 sobre b su n, x a la n más b su 1x más b su 0. Entonces tenemos lo siguiente. El denominador es n. Bueno, esa es una función racional. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Cuando tenemos una función racional, las asíntotas verticales van a ser las raíces del denominador. O sea, cuando yo igualo este término a 0, b su n x a la n más b su 1x más b su 0 igual a 0. Entonces todos los coeficientes que yo tenga de esta expresión van a ser las asíntotas verticales de la función, pero siempre y cuando el denominador tiene que estar en su mínima expresión, o sea que tiene que estar de forma simplificada. ¿Listo? Factores lineales. No, o sea que tiene que estar, por ejemplo, factorizados. Listo, tiene que estar eso simplificado, el denominador. Entonces es una primera regla, que con eso ya la asíntota vertical. Otra es que si yo tengo que m es menor que n, entonces ¿qué decía este teorema? Si yo tengo que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, límite cuando x tiene más infinito, y h de x sobre g de x me va a dar 0. Mire que 0 es un número real. Entonces vamos a decir que y igual a 0 va a ser una asíntota horizontal. ¿Listo? Y cuando tengo que m es igual a n, entonces la división de los dos también es una asíntota horizontal. Entonces miren que en dos casos tengo una asíntota horizontal. Cuando m es menor que n, y igual a 0. Y cuando m es igual a n, la división de estos dos es una asíntota horizontal.
¿Listo? Y cuando tengo lo siguiente, tengo que el grado del numerador, aquí es menor, ¿cierto? Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Ay, es que sé. Cuando tengo lo siguiente, cuando el grado del numerador va a ser igual a n más 1, o sea, lo va a superar en una unidad, aquí tengo una asíntota oblicua y lo que voy a hacer ahí es la división. Voy a hacer aquí el cociente de los dos. Y el resultado de eso me va a dar la asíntota oblicua. ¿Listo? Y lo mismo si tuviera m mayor que n más 1. O sea, cuando lo supera, aquí es solamente cuando la supera en una unidad. Y aquí cuando lo supera en más de una unidad. Entonces aquí también voy a hacer la del cociente. Entonces, bueno, para que me entiendan mejor como lo que les he dicho hasta ahora, vamos a hacer un ejemplo. Y en ese ejemplo vamos a hacer todas las asíntotas, todo el procedimiento. Ahí en el CD también hay un ejemplo donde el profesor empieza a explicar paso por paso lo de las asíntotas. Es bueno que lo miren ahí. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. F de x igual a 2x a la 2 más 5 sobre x a la 2 menos 9. Entonces el ejemplo nos dice hallar las asíntotas. Ahí es resumido: horizontales, verticales y oblicuas de la función. Y además vamos a mirar el comportamiento de la función. Ahí no voy a dibujar la gráfica. O sea que yo en este momento no les voy a calificar cómo va la gráfica, sino solamente el comportamiento. Entonces ya vamos a mirar qué es lo del comportamiento. En el video del profesor del Jesús del Valle está. Ahí explica un ejemplo también. Que ahí muy bueno que lo vean. Y me cuentan si encuentran algún error. Porque en el video hay un error. Entonces, bueno, hallamos las verticales que son las más fáciles. Asíntotas verticales. ¿Cuáles serían las asíntotas verticales? Entonces, igualo el denominador a 0, ¿cierto? X a la 2 menos 9 igual a 0. Entonces, x a la 2 menos 9 igual a 0, ¿qué me daría? Me da x igual a más o menos 3. Entonces, tengo dos asíntotas verticales, una en más 3 y otra en menos 3. Entonces, si quieren por allá en una hojita, dejen por ahí una hojita de espacio para que copien toda esta explicación. Y en la otra hojita, si quieren, la van haciendo o la hacen al final, como quieran. Entonces, acá tengo la gráfica. Tengo a X, tengo a Y, tengo acá el menos 3, tengo acá el 3. La asíntota, entonces la asíntota la dibujo de forma punteada. ¿Listo? Tengo aquí el 3, tengo aquí el menos 3. Bueno, derecha pues. Vamos derecha. Entonces ya lo que me dice por acá, que inclusive las dejé por aquí aparte. ¿Qué me decían en lo de la asíntota vertical? Me decían, yo hallo la asíntota que es x igual a a. Entonces ya sabemos que tenemos dos, el más 3 y el menos 3. Y entonces tengo que evaluar el límite cuando x tiende a de la asíntota y mirar si eso me da más infinito o menos infinito. ¿Listo? Entonces ya tengo la asíntota. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Entonces dice límite cuando x tiende. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el 3 o con el menos 3? ¿Con cuál cierre? ¿Con el 3? Ah, bueno.
Límite cuando x tiende al número 3 por derecha o por izquierda. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. Entonces, ¿cuál es la función? 2x a la 2 más 5 sobre x a la 2 menos 9. Entonces, ¿cómo lo hago? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 más 5 me da 13. Ah, no, es 3 por 3, 9, es que 2. 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. 18 más 5, aquí me da 20. Aquí estoy haciendo la sustitución directa. ¿Listo? Pero resulta que abajo en el denominador, pónganme pues cuidado, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer una diferencia de cuadrados para que les quede más fácil. X más 3 y x menos 3. Entonces, me van a poner cuidado en esto y enseguida lo copian, que es muy importante que lo tengan claro. Entonces tengo el 3 positivo. Como es un número 3, lo voy a sustituir directamente acá. Si lo sustituyo directamente en este término, 3 más 3, me va a dar un número 6. Pero cuando lo sustituyo acá, me da 3 menos 3, me da 0. Pero como me estoy acercando por la derecha de la función, entonces me va a dar un 0 positivo. O sea que me estoy acercando a 0 por la derecha. Hasta ahí es claro. ¿Todos sí me entendieron? Bueno, enseguida me van a decir cuánto dan los otros entonces si me entendieron. Entonces les daría 23 sobre 6 por 0 da 0. Entonces, positivo por positivo me va a dar positivo, ¿cierto? Estoy multiplicando al 0 por un número positivo. 23 sobre un número pequeñito, pero positivamente, eso me va a dar más infinito. ¿Todos me entendieron? Vean, lo importante no es que hagan muchos ejercicios, sino que los poquitos que hagan los entiendan bien. No se saturen de muchos ejercicios. Entonces tengo ya aquí que me dio más infinito. Entonces me voy otra vez para la gráfica. Entonces aquí tengo el menos 3 y aquí tengo el más 3. Y aquí me están diciendo límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Entonces me acerco a 3 por la derecha. Entonces ahí me dice que me da más infinito. Entonces me estoy acercando a la asíntota por la derecha y la función está en el más infinito, o sea, por acá. ¿Listo? O sea, hacia arriba da más infinito y hacia abajo daría menos infinito, los números negativos. ¿Listo? Si yo me acercara por la derecha y me diera menos infinito, me daría hacia acá abajo. ¿Listo? Pero ese no es el caso, me da hacia arriba, por acá, más infinito, positivos. Bueno, van a hacer pues el otro ustedes. Hágalo ahí cada uno, así si me entendieron. Tres por la izquierda, ¿cómo les da? Menos infinito, a todos les dio menos infinito. Sí. Bueno, me van dictando entonces. Aquí hablan el límite directo y les dio 23. 3 más 3, 6. 3 menos 3, 0. Pero es un 0 por la izquierda. De lo mismo, 23, 6 por 0 da 0 negativo y aquí me da menos infinito. Miren que es muy fácil. Entonces me acerco a 3 por la izquierda, entonces aquí me daría menos infinito, está por aquí abajo. Rodeando la asíntota, no la voy a tocar, no voy a tocar la asíntota, me voy rodeando la asíntota. Por aquí. Entonces me van a hacer los otros dos. Cuando tiende a menos 3. Ajá, cuando tiende a menos 3. Háganlo ahí como les dé, no importa, equivóquense ahí en el cuaderno, como entendieron. Parcialmente. Para que después en el parcial no se vayan a lamentar y digan, ay, ven, sí, ven.
Recuerden que entre 8 días tenemos examen de esto. Es parcial o es quiz. Es un examen que vale el 15. Muy fácil. Yo ya calificó los quizzes. Sí. No. Andrei fue el único que supo hacer el segundo ejercicio, el de f de x elevado a la g de x. Sí, ya los califiqué. El segundo punto, que está una función elevada a la otra función. Andrei fue el único que lo supo hacer. Gracias a un videito de YouTube. ¿Andrei qué? Debería cálculo. Él debería dar cálculo. Ay, ¿para qué no lo contratan? Pues para que le dé monitorías allá. No, ese día me levanté a las 4 a ver videos en YouTube, bro. A ver videos en YouTube. Pero con lo que hemos visto en clase, con eso tienen. Porque es que ahí hicimos un ejercicio similar. No, era como para hacer ejercicio. ¿Y por qué no hacen pues los del libro? Me preguntan. ¿Para eso no está pues la plataforma? No, me regaño. Bueno, ¿cómo les dio el de arriba? -3 por la izquierda. Aquí dio 23. ¿Cierto? Porque aquí es positivo. Menos por menos da más. Aquí también da 23. Ay, yo ya hice el más difícil. Hagan ustedes la parte más fácil. X más 3, ¿cómo les queda? 0. 0. Entonces, miren acá, muchachos. Menos, el que no entendió bien, si quiere ponga cuidado y enseguida copia. -3 más 3 da 0. Ponga bastante cuidado, eso que eso también entra en el parcial final, a lo último. -3 más 3 da 0, pero es un 0 que me acerco por la derecha porque aquí tengo un positivo. Listo, porque aquí tengo un más. ¿Cómo les dio el otro? -3 menos 3 nos da -6. Eso. Ya el otro lo evalúan normal. -3 menos 3 da -6. Entonces ya tengo 23 sobre 0 por 6 da 0. Más por menos da menos. Ahí lo tienen que tener en cuenta eso. Te daría 23. Ah, no, aquí daría 23 sobre 0 negativo da menos infinito. Ay, es que más. Menos infinito. Entonces me voy a echar para la gráfica. Aquí está y -3 por la derecha. Entonces me voy hacia arriba. Me voy por acá. Menos infinito, No. o sea, Eso, por aquí abajo, listo. Solamente voy a hacer el comportamiento, no la voy a dibujar totalmente, sino esos pedacitos los que me tienen que dibujar. El de acá abajo, ¿cómo les dio? -3 más 3. 0 por la izquierda, muy bien, porque aquí tengo, me está acercando por la izquierda de este. -3 menos 3. -6. Eso. El que no ha entendido bien me dice, yo le explico por la plataforma o cuadramos una cita. Menos por menos más, entonces daría 0 positivo y daría más infinito. Entonces me acerco a -3 por la izquierda, por acá. ¿Me dio cuánto? Más infinito, hacia arriba. Es por acá. Esto no es para física. Entonces, a ver, voy por acá. Voy a copiar este pedacito de acá. Listo, ¿ya copiaron ahí? Bueno, este ejercicio tiene asíntotas horizontales. ¿Por qué?
Miren que como el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿qué asíntota tengo yo ahí horizontal? La división de los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente? 2 y 1. 2 y 1, o sea que sería 2 la asíntota horizontal. Bueno, y hay otra cosa. En la asíntota oblicua me decían que cuando no existían esos límites, no hay oblicua. ¿Listo? Resulta que en este caso, ¿cuándo tengo yo asíntotas oblicuas? Cuando tengo una función racional y el grado del numerador va a ser mayor, al grado del denominador, o cuando el grado del numerador va a ser igual a m más 1, o sea que lo va a superar en una unidad. Y como en este caso no tengo que el grado del numerador sea mayor que el del denominador, ni lo supera tampoco en una unidad, o sea, el de arriba no es mayor que el de abajo, entonces aquí no tengo asíntotas oblicuas. Ya les dejo a ustedes como tarea que hagan los límites y comprueben que no existen, para que se den cuenta que no hay asíntota oblicua. Pero tenemos que hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo dividir polinomios? Les recomiendo que vean el video del profesor Jesús del Valle, que le explica un ejercicio muy concienzudamente, explica todos los pasos. La división sintética y eso. No, esta división de polinomios. Vean el video del profesor Jesús del Valle. Yo creo que se demorará por ahí media hora. Es como división algebraica. Entonces tengo acá x a la 2 dividido 2x a la 2, ¿cuánto me da acá? Da 2. Da 2. 2 por 9 da menos 18, pasaría positivo, más 18. 2 por x a la 2 da positivo, pasaría negativo, menos 2x a la 2. Sumo acá y acá, me quedaría 23. Entonces la función 2x a la 2 más 5 dividido x a la 2 menos 9 va a ser igual a ¿qué? A ese resultado de acá, al 2, más el 23 dividido x a la 2 menos 9. O sea, estamos haciendo la fracción propia. Esa es la fracción propia. Sí, es hacer la división como esas dos. Si yo me devuelvo de aquí hacia allá me da lo mismo. Entonces la forma de copiarlo es pongo el Es como fracciones parciales. El cociente acá más el residuo sobre el divisor. Entonces aquí hay una cosa. Si yo tengo 2x a la 2 más 5 sobre x a la 2 menos 9 menos 2, me quedaría 23 sobre x a la 2 menos 9. Entonces, como les explico, que hay muchos que se confunden en eso. Este 2x a la 2 más 5 y x a la 2 menos 9 es la curva, ¿cierto? Eso casi no lo explican en el libro. Eso está explicado en el video. Esto es una curva. Y esta es la asíntota. Esta es la asíntota ¿qué? Horizontal. La y de la curva menos la y de la asíntota va a ser igual a ¿qué? A 23 sobre x a la 2 menos 9. ¿Listo? Entonces tengo lo siguiente. Si x es mucho mayor que 3, entonces, ¿cómo sería y de la curva menos y de la asíntota? ¿Positivo o negativo? Si tengo, por ejemplo, 4, 5, 6, ¿todo positivo o negativo? Positivo. Da mayor que 0, ¿cierto? O sea que eso quiere decir, si despejo aquí esta desigualdad, lo que quiere decir es que la curva va a estar por encima de la asíntota para los x mayores que 3. ¿Listo? Pero si yo tengo que si x es mucho menor que 3, ¿cómo me da esta resta de acá? La curva menos la asíntota, ¿le da positivo o negativo?
Negativo, menor que 0. Daría 2 por 2, 4, da negativo, 1, listo, da negativo. O sea que para x mucho menores que 3 la curva va a estar por debajo de la asíntota. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y aquí tengo una... Ah, no, esta gráfica es otra. Yo tengo acá una asíntota horizontal en x igual a 2, o sea, por acá. Vayan haciéndolo ustedes ahí, que es que yo soy como más bien... Ay, me se desconectó. Pues, ¿Por qué no la coges? Entonces tengo esta gráfica. Entonces voy a basarme en esto. X mucho mayores que 3, o sea, por acá encima, la curva va a estar por encima de la asíntota. Ah, pero... Espérate. Ahí. La curva va a estar por encima de la asíntota. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La curva va a estar por acá por encima. ¿Listo? Para x mucho mayores que 3. Y cuando es x menores que 3, o sea, para este lado de acá, ve, sería bueno hacer la curva va a estar por debajo. Ay, pero aquí hay que analizar dos casos. ¿Saben por qué? Aquí va a estar por debajo. Cuando esté entre menos 3 y 3. Cuando esté entre menos 3 y 3, miren que va a estar por debajo. Pero si yo tengo acá que si x es... aquí va a estar cuando esté entre menos 3 y 3. Pero si yo tengo x menores que menos 3, enseguida les muestro, y de la curva menos y de la asíntota va a ser mayor que 0. La curva va a estar por encima de la asíntota. Porque miren la función que tengo. Tengo 23 sobre x a la 2 menos 9. Cuando es mucho menos, aquí tengo menos 4 al cuadrado, da positivo. Cuando está mucho menores que menos 3, o sea, hacia este lado de la izquierda, va a estar por encima, o sea, acá va a estar por acá. Y aquí va a estar por debajo. O sea que miren que y aquí va a ser la curva. Intuitivamente esta gráfica va a ser algo así. Va a subir por acá, va a cortar al eje Y, va a venir por acá y va a hacer esto. Por eso no lo vamos a hacer todavía. Ya cuando, más adelante, cuando hagamos más cosas, que el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda, y sí lo hacemos. Y aquí va a ser, se va a juntar estas dos acá y se va a ir acá. Y aquí junta estas dos acá. Mira que las asíntotas nos van a servir mucho y evaluar ese comportamiento. Entonces vamos a hacer otro ejemplo ese de asíntotas y les recomiendo que vean el video del profesor, que es muy útil. Listo. Entonces en este ejemplo, g de x igual a x a la 2 sobre x menos 2. ¿Cuál es la asíntota vertical? Ángela, ¿cuál es la asíntota vertical? Que muchacho apagó ya el micrófono. Entonces la asíntota vertical, acuerden que el denominador lo igualo a 0. X menos 2 igual a 0. Entonces en este caso la asíntota vertical sería x igual a 2. ¿Listo? Entonces ya voy a mirar cómo se comporta la asíntota en más infinito, si se comporta hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces hago límite cuando x tiende a 2 por la derecha.
¿Cómo me da la función cuando x tiende a 2 por la derecha? Aquí me daría 2 por 2, 4. 2 menos 2 da 0. 0 positivo. O sea que me daría más infinito. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, 2 por 2, 4. 2 menos 2 da 0. Por la izquierda da menos infinito. Solamente tengo una asíntota vertical. Bueno, ¿cómo sería la asíntota horizontal? Entonces ahí me dicen en el teorema que si yo tengo límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, y que si eso me da un número real k, ese número real es la asíntota horizontal, ¿cierto? Entonces tengo el límite cuando x tiende a más infinito dividido por el mayor, que el mayor sería x a la 2, ¿cierto? X dividido x a la 2, menos 2 sobre x a la 2. Entonces aquí me daría el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre, aquí me daría 1 sobre x menos 2 sobre x a la 2. Entonces evaluándolo, aquí me daría 0, aquí me daría 0, aquí me daría 0, o sea que aquí me daría más infinito. O sea que no tiene asíntotas horizontales. O sea que miren algo, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, miren que ahí no tengo asíntotas horizontales. Ahorita, ¿cómo hallé la asíntota horizontal? Cuando el grado del numerador era igual al grado del denominador. Y acuerdan que por el teorema que vimos, cuando el grado del numerador y es igual al grado del denominador, y tenemos límite cuando x tiende a más infinito, el resultado me da la división de los dos coeficientes. Entonces tengo estos dos, Bueno, y la asíntota oblicua. Entonces la asíntota oblicua la voy a hallar muy fácil, dividiendo, voy a dividir x a la 2 sobre x menos 2. El x en el x, ¿cuántas veces está? X. Positivo, ¿cierto? Para que aquí se me anule. X menos 2 da menos 2x, pasaría más 2x. X por x da x a la 2, pasaría negativo. Aquí abajo me quedaría 2x. X en el 2x. Para que se me anule, si yo pongo aquí más 2, aquí pasaría menos 2, ¿cierto? 2 por 2, el que no sepa dividir me dice. 2 por 2 da menos 4, aquí pasaría más 4. 2x pasaría menos 2x. Este y este se van y me quedaría aquí el 4. Más 2 más 4 sobre. Entonces, ¿qué me quedaría? La división de x al lado sobre x menos 2 va a ser igual a este de acá, x más 2, más el 4 sobre x menos 2. Y la asíntota horizontal va a ser x más 2. La asíntota horizontal no, la asíntota oblicua, perdón. Entonces esta es la curva y esta es la asíntota, ¿cierto? Entonces hago lo mismo de ahorita. Si x es mucho mayor que 2, ¿cómo me da esto? ¿Positivo o negativo? No, bueno, aquí más bien.
Cuando x es mucho mayor que 2, o sea, me daría 3, 4, 5, mira que me da positivo, o sea, que me da mayor que 0. O sea, que la curva va a estar por encima de la asíntota cuando son x mucho mayores que 2. Y cuando tengo x menores que 2, ¿qué me da esto? Y de la curva menos y de la asíntota. 1 menos 2 da negativo. O sea que la curva va a estar por debajo de la asíntota. Ya terminamos de copiar. Yo dejo copiar. Vayan dibujando ahí la gráfica. Es que para los que ya terminaron. Ay, yo que no sé dibujar. Bueno, de ahí sería esta partecita. ¿Cuál es que la curva ya igual a x más 2? Bueno, voy a dibujar las dos asíntotas. Esta es la asíntota vertical, x igual a 2, ¿cierto? Y esta es la asíntota oblicua. Mira que la asíntota oblicua en el eje Y corta x en 2 y en el eje x lo va a tocar en menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me decía el comportamiento? Cuando x tiende a 2 por la derecha, daba más infinito. Se me ayudan. Por la derecha tendía a más infinito, o sea, por aquí arriba. Y cuando x tendía a 2 por la izquierda, en la asíntota vertical daba menos infinito. Y en esta segunda parte, si x era mucho mayor que 2, la curva va a estar por encima de la asíntota. O sea que la curva va a estar por acá encima. Y mire que la asíntota va a estar por debajo. ¿Listo? Ahora en este, cuando x es mucho menor que 2, la curva va a estar por debajo de la asíntota. O sea que la curva va a ser algo por acá. Miren que la curva está por debajo, la asíntota está por encima. O sea que intuitivamente esa gráfica va a dar algo así. Aquí va a llegar acá, va a bajar hasta acá y va a ir hasta acá. Y por este lado va a hacer algo así. Va a tocar acá al eje Y, tan, y va a hacer algo así. Entonces así es como queda la gráfica. Pues en este momento. No es que se vaya a quedar la gráfica. Les faltó algo por copiar. Les pongo alguna hojita. Entonces el examen de sábado, ¿qué tema incluye? Límites al infinito y asíntotas. Menos que
graficar así. Entonces esta semana si quieren hacemos una tutoría por Virtual Meeting, puede ser por ahí, el jueves o viernes que ya hayan estudiado. Por la tarde. Sí, pues yo miro si de pronto hay disponibilidad aquí en la sala, como para que la hagamos el jueves o viernes por ahí a las 4. Pues como para que hagamos por videoconferencia un taller. O lo hacemos por internet, pues por el virtual. Tengo que mirar a ver qué disponibilidad hay. Yo les aviso por la plataforma esta semana. Antonia de la Tierra. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algo que se llama la regla del L'Hopital. Entonces, nosotros hemos visto estas formas indeterminadas en los límites: 0 sobre 0, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Esas son las tres formas indeterminadas que hemos visto en los límites, ¿cierto? Las que no nos han aparecido en los límites son estas otras cuatro formas: 0 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Mire que estas últimas cuatro no nos han aparecido todavía no hemos tenido nada que ver con ellas. Entonces, nosotros aquí en la regla del L'Hopital vamos a ver una forma de calcular los límites solamente con dos formas indeterminadas. O sea, la regla del L'Hopital solamente se puede usar con 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Lo que pasa es que las otras 5 formas, son 7 formas en total. Las otras 5 formas indeterminadas, miren en la anterior diapositiva, cuéntelas que son 7. Las otras 5 formas indeterminadas las llevamos a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar la regla del L'Hopital? ¿Cuánto está? 0 sobre 0. O infinito sobre infinito, ¿cierto? Las otras 5 formas las vamos a llevar a esa forma. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente: sean f y g, dos funciones que van a ser diferenciables, y la derivada de g' de x va a ser diferente de 0. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de una función f de x, si nos da 0 o nos da más o menos infinito, y límite cuando x tiende a de g de x o nos da 0 o nos da más o menos infinito. Entonces tenemos lo siguiente: si nosotros calculamos el límite de la división de las derivadas si existe, entonces vamos a ver que eso va a ser igual a las funciones. Entonces tenemos lo siguiente, lo voy a explicar aquí en el papel. Tenemos lo siguiente: límite cuando x tiende a de f de x, y eso nos dio 0, pues supongamos. Y límite cuando x tiende a de la función f de x, y eso nos dio 0. G de x, aquí g de x. Entonces yo tengo límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. Si yo evalúo este límite, miren que este límite me va a dar 0 sobre 0. Y aquí va a tener una forma indeterminada. Entonces, una forma de hacer esto, cómo eliminar esta forma indeterminada, es lo siguiente: yo hago límite cuando x tiende a y derivo esta función. Pero miren, yo derivo esta función aparte y derivo esta función aparte. No es que yo vaya a dividir las dos funciones y haga una sola derivada, no. Esta es independiente, esta derivada. Y esta también es independiente. La derivada de función. Eso, es la derivada de cada una. Voy a derivar cada función. No es que yo vaya a hacer la división y haga una sola derivada, no, derivo cada función. Miren que ahí le estoy poniendo, ahí les queda grabado. Vuelve y lo repiten. Ay, ve, ¿será que sí derivo toda la función? Hago la división. Ay, no, va a mirar el video. Entonces van y miran el video y se dan cuenta de que no derivan cada función. Lo mismo si tuvieran esto, si tuvieran límite cuando x tiende a de la función f de x sobre g de x, y si les da infinito sobre infinito, entonces lo que hacen ahí es que derivan la función f' sobre g' de x. Esto va a ser igual a esto. Listo, lo mismo esta.
Si ustedes tienen 0 sobre 0, eso va a ser igual a la derivada de cada una. Y lo mismo si tuvieran infinito sobre infinito. ¿Listo? Resulta que si ustedes derivan esta función, límite cuando x tiende a... Este les da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, entonces yo voy a eliminar la indeterminación. ¿Cómo la elimino? Límite cuando x tiende a y derivo la función. Resulta que si ustedes vuelven y la hacen, y por esos azares de la vida vuelve y les da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ustedes la pueden otra vez volver a derivar. O sea que aquí lo que estamos aplicando es nuevamente la regla de L'Hopital. Entonces eso es lo que dice la regla de L'Hopital, que si ustedes tienen una de las dos formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, eso va a ser igual a la derivada de cada función y la pueden repetir n veces hasta que les dé. Pero entonces lo más interesante de esta regla es que la podemos utilizar no solamente el límite cuando x tiende a de la función, sino que también la podemos utilizar cuando límite cuando x tiende a más infinito de la función o límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Listo? O sea que lo podemos utilizar en los casos que hemos visto, cuando tiende a un número a, ya saben ustedes que a veces puede ser a por la derecha, a por la izquierda, en más infinito, en menos infinito. ¿Listo? Solamente se puede derivar o solamente se puede aplicar la regla de L'Hopital cuando tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplito. ¿Cómo se llaman las otras formas a esa forma? No, enseguida lo miramos más adelante. Tranquilo, Andrei, tranquilo. Relájate, relájate. No se me adelante. Porque si les explico todo de una, después se me pierde. Tengo esta límite cuando y tiende a 0 de e a la y más seno de y menos 1 sobre logaritmo natural de y más 1. Entonces, ¿cómo lo harían? Entonces, primero vamos a hacer la sustitución directa. ¿Qué nos da la sustitución directa? E a la 0 más seno de 0. E a la 0 da 1, ¿cierto? Seno de 0 a 0. Aquí da menos 1. Sobre. Y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que aquí tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Puede ser una prueba. Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla dice que yo puedo derivar el término de arriba y derivar el término de abajo. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la y? E a la y. Eso. La derivada del seno. Eso, coseno de y. Y la derivada de 1, 0. Miren que ahí está derivando cada término. Y la derivada del logaritmo natural de y más 1. Eso es, este término abajo, y más 1, sobre y más 1 prima. ¿Cierto? Entonces aquí nos daría límite cuando y tiende a 0 de e a la y más coseno de y sobre y más 1, la derivada de y da 1 sobre y más 1. Entonces, ¿qué nos daría esto? E a la 0 da 1, coseno de 0.
Ahí está haciendo, sustituyendo el límite. E a la 0 da 1. Coseno de 0, 1. Sobre 1. 1 dividido 1 da 1. O sea que esto a la final da 2. O sea que aquí así es mucho más fácil hacer esos límites, ¿cierto? Más botado, como dicen ustedes. Bueno, háganme pues este. Límite. Cuando z tiende a infinito. Ahí le estoy cambiando las letras para que varíen. Logaritmo natural de z dividido z a la n. Y n es un número natural mayor que 0. ¿Cómo harían este? Infinito sobre eso, logaritmo natural de infinito. Hacenlo. Ajá. Daría infinito sobre infinito. Entonces voy a derivar. Derivo. ¿Cómo quedaría? Límite. Cuando z tiende a infinito. Logaritmo natural de z. ¿Cuál es la derivada? Y la derivada de z a la n. N z a la menos 1. Eso. N a la z a la n menos 1. Bueno, multipliquemos acá extremos y medio. Lo hablamos de una vez. Extremos. Entonces nos quedaría 1 arriba. Y abajo nos quedaría n por z. Entonces aquí lo que hago es que pongo la misma base y somos los exponentes, ¿cierto? Me quedaría z a la n. Porque me quedaría menos 1 más 1 y esto me daría 0. Ay, vení, esto aquí no es nada. Volvemos a explicar n z a la n menos 1 más 1. Aquí lo que hago es que multiplico extremos y medios. Este 1 de acá lo multiplico con este 1 de acá. Aquí esto no es nada, y no que es que no sé. Como ya ves, copio encima de otra hoja. Esto es un 1 solito. Y aquí en este de abajo lo que hago es que multiplico n y aquí z a la n menos 1. Y aquí lo que hago es pongo la misma base que es la z y sumo los exponentes. El exponente de esta es n menos 1 y el exponente de esta es 1. Entonces me quedaría menos 1 más 1. O sea, ahí me quedaría z a la n. Menos 1 más 1 da 0. Sí, sí, ya me entendió. Y entonces ya quedaría este. 1 sobre infinito daría 0. Eso, entonces daría 1 sobre... Este z a la n es un número muy grande. Multiplicado por cualquier cosa, pues sigue dando un número muy grande. Y 1 sobre infinito, esto daría 0. Muy fácil, ¿cierto? Entonces vea que las que nos falta mirar como llamamos a la otra forma serían estas. Anótelas ahí, que dentro de las vemos. 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito e infinito menos infinito. Entonces para estas formas vamos a ver algo que se llaman, vamos a ver si las tengo aquí resumidas y hacemos el resumen y dentro de las vemos sigilosamente. Hay algo que se llama las variantes. Las variantes de la regla de la regla de L'Hopital. Entonces la primera variante tiene que ver con esto, con 0 por infinito, sería esta primera. La segunda variante, esa la vemos dentro de 8 días. No, dentro de 8, es que el examen no dura 2 horas.
Es un solo punto. Son 2 puntos. El parcial son 2 puntos. 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Y la tercera variante es infinito menos infinito. Entonces, dentro de 8 días, ¿qué va a ser el examen? Va a ser de límites al infinito y de asíntotas y comportamiento de la función. O sea, lo que vimos ahorita, cómo se comportaba la función. Y terminamos de ver esto de la regla de L'Hopital, que son las 3 variantes que tiene la regla de L'Hopital.